Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar la revisión de hoy para terminar esta semana con las patologías del oído interno. Vamos a hablar sobre una patología que hablamos al principio, que era el síndrome de Meniere, la laberintitis, la neuronitis y las patologías del séptimo y octavo par. Antes que nada, y primero que todo, quiero confirmar si me están escuchando bien y si ven la presentación. Sí, profe, se la escucha. Sí, profe, se escucha bien. Ok, por aquí estamos grabando. Ok, muchas gracias. Bien. Aquí estamos grabando. Este video se va a subir a la plataforma de YouTube. Ya les pasaré, cuando lo suba, les pasaré el link para aquellos y aquellas estudiantes que no pueden asistir a las clases virtuales por diferentes circunstancias de conectividad, y eso es entendible, es comprensible, ya eso se ha tratado y ya eso está reglamentado. Bueno, alguien me preguntaba esta mañana si se iban a presentar, a seguir presentando los seminarios. Ustedes recuerden que los seminarios son actividades evaluativas también. Entonces, por lo pronto, no los vamos a hacer, ténganlos allí preparados, así de bien como lo vienen haciendo. Y en el momento, pues, que tengamos que calificar, porque en algún momento tenemos que calificar, ya sea presencialmente hablando o ya sea virtualmente hablando, vamos a hacer los seminarios. Yo opino que, pues, para ir en acorde con todo lo que se ha planteado de parte de la universidad, pues se programarán los seminarios una semana para que se terminen todos los seminarios, y las semanas subsecuentes serán de exámenes. Obviamente hay que darles tiempo a ustedes para que estudien, porque esto tiene que ser lo menos catastrófico posible. Entonces, bueno, lo menos traumático, ¿sí? Entonces, yo aplaudo la decisión de ustedes de seguir con la virtualidad. Yo pienso que las actividades virtuales netamente teóricas se pueden seguir por aquí. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el síndrome de Meniere y las otras patologías que han quedado pendientes del oído interno. Yo les voy a pedir un favor: cualquier pregunta que tengan, la anotan y al final hacemos las preguntas respectivas. Entonces, o me la pueden hacer si de pronto se nos llegue a cortar el tiempo, o no nos llega a alcanzar el tiempo, porque esta plataforma tiene su tiempo específico, me la hacen por el chat también. Entonces, para que no se pierda ese feedback entre docente y estudiante. Bueno, vértigo o el síndrome de Meniere tiene una triada, principalmente, clínicamente hablando, que consiste en un vértigo espontáneo y recurrente mayor a 20 minutos y hasta horas, una hipoacusia fluctuante, es decir, se manifiesta momentáneamente también la pérdida de la agudeza visual, auditiva, perdón, y el acúfeno, que ya este término ustedes saben que lo hemos definido como esa sensación de silbido o de ronquido o de chasquido en el oído, cualquiera de esos tres, ¿sí? Y bueno, como habíamos visto en algunas apartes de las presentaciones anteriores, ustedes se han dado cuenta que esto está muy relacionado. Por aquí viene entrando Claudia, vamos a admitirla. Esto está muy relacionado. Si ustedes se han dado cuenta que inclusive en los seminarios han repetido algunas cosas. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo, porque el oído interno sobre todo pues tiene esa particularidad que tiene que ver con muchas patologías asociadas, y entonces hay que nombrarlas. Bueno, entonces ella está realmente relacionada, ¿verdad?, con la pérdida del equilibrio. Ustedes saben que en el oído interno y en el oído medio hay un equilibrio en los fluidos o en los líquidos que deben circular para mantener la sensibilidad auditiva y para mantener, sobre todo, aquellas funciones de coordinación, ¿verdad? De coordinación. Bueno, entonces, ¿qué ocurre allí? Hay un aumento de la producción de endolinfa o hay un problema de su reabsorción. Y ese aumento lo que genera
es un hidrops endolinfático, es decir, se hincha, se aumenta, todas esas estructuras se dematizan y por eso se produce esa pérdida del equilibrio y todos estos trastornos. Esta es la tríada del síndrome de Meniere. Esta es pregunta del examen. Tríada del síndrome de Meniere: vértigo espontáneo recurrente mayor a 20 minutos, ¿verdad?, u horas, hipoacusia fluctuante, por aquí viene entrando Claudia, vamos a admitirla, y el acúfeno, que ya sabemos la definición de eso. Entonces, ese aumento de la presión de ese líquido, ¿qué va a producir? En todo aumento de la presión en cualquiera de nuestras estructuras, llámese oído interno, llámese vasos capilares, cuando usted aumenta la presión, ¿qué va a producirse? Una alteración en esa estructura. ¿Aquí qué puede pasar? Una ruptura de las membranas del oído interno, ¿verdad? Y posteriormente la mezcla de los dos líquidos. ¿Sí? Las causas de ese hidrops o esa pérdida de la homeostasis, de la normalidad de los fluidos del oído interno, todavía pues no se ha descubierto la causa. Dame por favor, mamá, cierra la. Ok. La clínica del síndrome de Meniere. En el 30% de los pacientes se presenta la tríada clásica que acabamos de ver: el vértigo, la sensación de acúfenos y la hipoacusia fluctuante. Otros episodios de hipoacusia, pero menos de 20 minutos o inclusive de mayor duración que horas, acúfenos fluctuantes, es decir, que se pueden presentar en diversos momentos del día, pueden ser aislados. Y luego de un año, si usted tiene todas esas manifestaciones clínicas, ese vértigo se acompaña de síntomas vegetativos. ¿Qué son esos síntomas vegetativos? En primera instancia, las náuseas y los vómitos. En segunda instancia, pues, pérdida del equilibrio totalmente. La hipoacusia ya establecida y el aumento de los acúfenos. Entonces, esas son las manifestaciones. Lo podemos dividir en fase activa y fase final. En la fase activa, pues, hay una aparición de las crisis que es de manera súbita, abrupta, ¿verdad? Después esas crisis se van aumentando y se vuelven cada vez más frecuentes, más variables. Y hay algunos periodos de latencia, es decir, hay unos periodos en que no suceden las crisis, el paciente se relaja, descansa un momento y vuelven otra vez, ¿verdad? Y duración entre 5 a 20 años. Y la fase final, ¿verdad?, ya establecida, apenas existen crisis de vértigo, puede presentarse vértigo o no. La hipoacusia generalmente se mantiene, o sea, se estabiliza, o sea, se mantiene constante. Y los acúfenos se vuelven más permanentes. Entonces, la que de pronto mejora o la que no se presenta muy frecuentemente son los vértigos. Ya aquí, en esta fase final, pues es la fase de cronicidad, es la fase ya en donde el paciente ya tiene la enfermedad establecida. Para hacer el diagnóstico, bueno, tenemos que mirar precisamente esa triada, ¿verdad? El vértigo, los acúfenos y la hipoacusia. Como buenos fonoaudiólogos tenemos que preguntar cuál es la frecuencia, cuál es la duración, cómo es la intensidad y cada cuánto suceden estas crisis de vértigo en la fase activa. Pedir al paciente que describa cómo es esa crisis de vértigo y los otros síntomas que pueda presentar. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta, ustedes saben, como lo dije desde un principio, que hay que tener en cuenta en el oído interno hay muchos diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Y se puede ir evaluando y esperar cómo es la evolución de este cuadro. Hay unos criterios diagnósticos de la Academia Americana de ORL, en donde dan una clasificación que va desde definitiva, perdón, desde cierta, definida, probable y posible. Y aquí es la enfermedad ya como diagnóstico confirmado. Aquí, diagnóstico por confirmar. Aquí, como su nombre lo dice, pues tenemos algunos parámetros que nos pueden conducir a que sí sea esta enfermedad y otros parámetros donde probablemente, pero con menos posibilidades, sea
esta enfermedad, porque ustedes saben que hay otros diagnósticos diferenciales. Entonces se confirma, hay una confirmación histológica. Ahorita vamos a mirar cómo es esa confirmación histológica cuando ya tenemos la triada establecida. Aquí en la definida, 2 o más episodios de vértigo por lo menos de 20 minutos. ¿Sí? Por medio de una audiometría confirmamos el otro elemento de la triada, ¿verdad? Que es la hipoacusia y la presencia de acúfeno. Aquí, en la probable, pues tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. También hay un episodio definitivo de vértigo. Aquí hay 2 o más, aquí hay 1, ¿verdad? Si se presenta en el otro, pues ya está más definido ese diagnóstico. Aquí, definitivamente, pues con una audiometría hay que confirmar la hipoacusia, ¿sí? En por lo menos una ocasión también. Y aquí, la presencia o no de acúfenos. Entonces, la diferencia entre definida y probable es el número de episodios de vértigo. En la posible, vértigo episódico sin pérdida auditiva documentada, hipoacusia neurosensorial, fija o fluctuante, es decir, puede ser establecida o puede presentarse en unos momentos y en otros momentos no. Y pues ya ni siquiera menciona la presencia de acúfeno. Entonces fíjense que el vértigo como tal, para establecer una diferencia diagnóstica y para que ustedes miren cómo es la evolución de la cronicidad de este síndrome de Meniere. En primera instancia, los primeros episodios, es decir, la fase aguda, ¿verdad? Se presenta como síntoma cardinal el vértigo. Nótese que el vértigo, en cierto modo, durante la fase activa es el síntoma cardinal. Aquí ni siquiera mencionan, en la primera fase, ni siquiera mencionan el acúfeno, puede presentarse o no. Ya aquí, en una fase más avanzada, en la fase 2, el acúfeno se presenta aquí. Y como se mencionó anteriormente, ya los síntomas más importantes en el síndrome de Meniere, ya como diagnóstico definitivo, ¿verdad? Es la hipoacusia y los acúfenos persistentes. Ustedes saben que debemos siempre revisar. Ya hicimos una otoscopia y ustedes tienen bases para realizar una otoscopia para cualquier patología, ¿verdad? Ya ustedes tienen esa capacidad de describir cómo está el oído medio, ¿verdad? Y el oído externo. Ustedes saben que pues, en las clases pasadas vimos las realizaciones de la acumetría y la audiometría. Además de esa exploración, ¿verdad? En las crisis generalmente es normal en la realización de las audiometrías y las acumetrías se encontrará una hipoacusia de percepción del lado del acúfeno, es decir, del oído afectado. Y aparece un nistagmo espontáneo horizontal. ¿Qué es el nistagmo? Ya es un término que lo hemos visto durante todo lo que va del semestre. Es el movimiento anormal de los ojos, ¿verdad? Es el movimiento anormal de los ojos, de ambos, como un tic que se produce, y que siempre los ojos miran o se dirigen en ese movimiento hacia el lado afectado. Bueno, entonces, hay algunos síndromes que se presentan según la variación o la evolución de la enfermedad. Hay un signo que es el signo de Henneberg, que es el vértigo por cambio de presión. Esto generalmente es durante las fases más avanzadas. Y el fenómeno de Tulio, que es una crisis de vértigo, y esta generalmente sucede en las fases agudas, en las primeras fases. Las audiometrías pueden ser normales, pueden encontrar fluctuaciones para hacer el diagnóstico. Conforme vimos en los estadios que vimos, ¿verdad? En la clasificación de la Sociedad Americana, conforme avance la enfermedad, así vamos confirmando el diagnóstico y haciendo diagnóstico diferencial. Hay unas pruebas, hablan de una prueba calórica, ¿verdad? Que es ponerle unas goticas de calor, ya sea unas, ¿cómo que se llama? Sí, puede ser
un líquido no irritante al cual usted le metió algo de temperatura y aplicarla sobre el oído afectado, ¿verdad? Y se puede presentar el reflejo del nistagmo espontáneo, ¿sí? Cuando usted aplica esa prueba calórica en el oído, y en el 70% de los casos, si se presenta el nistagmo, ya estamos hablando de una enfermedad avanzada y es precisamente del lado de la lesión para donde los ojos, para donde los ojos se dirigen, para donde ellos hacen el movimiento. Las pruebas de imágenes nos ayudan a diagnosticar, a hacer un diagnóstico diferencial entre estas patologías, que las vamos a ver en las próximas filminas: el neurinoma del acústico, los meningiomas del ángulo pontocerebeloso, las malformaciones congénitas, ya esto lo hemos visto en algunas presentaciones de ustedes. Y pues algunas otras alteraciones a nivel del oído interno que nos puedan trastornar el equilibrio de esos líquidos que se manejan o que se mueven o que circulan dentro del oído interno. Dentro de los diagnósticos diferenciales encontramos el vértigo de origen central o vértigo paroxístico benigno, es decir, cualquier alteración que no sea síndrome de Meniere que nos produzca vértigo, una hipoacusia súbita, como lo vimos en la clase anterior, el neurinoma del acústico, que es un tumor también, que lo vimos en clases anteriores, la laberintitis serosa, la neuritis vestibular, que lo vamos a ver ahorita en las próximas filminas, y obviamente ustedes saben que hay efectos colaterales de algunos medicamentos. ¿Cuáles pueden ser? Generalmente cuando uno usa aminoglucósidos, son los fármacos, las drogas de mayor toxicidad que existen. Entonces, mucho ojo, si usted conoce a alguna persona o si usted mismo sufre de problemas de oído, ojo con el consumo de ciprofloxacina, que es una quinolona también, que junto con los aminoglucósidos como la gentamicina, la amicacina, perdón, que es un aminoglucósido, le puede producir problemas de oído. ¿Ya? Entonces, esos son algunos de los efectos colaterales, les puede producir un síndrome de Meniere. Entonces, mucho ojo con esos medicamentos que a veces uno toma, a veces sin prescripción médica, que te pueden ocasionar problemas de oído, y esas son las personas que a veces usted ve que se automedica, por ejemplo, que se siente algún síndrome viral, alguna infección respiratoria aguda. La gente enseguida empieza a tomar antibióticos. No. Generalmente las infecciones respiratorias agudas de pocos días, si estamos hablando de menos de 7 días, generalmente son virales. Generalmente son virales y ustedes saben que el virus no requiere de antibióticos. Entonces, mucho ojo con eso. De todas maneras, uno cuando se va a tomar un medicamento siempre tiene que ver o preguntarle al médico cuáles son los efectos colaterales. Ahora que hay mucha información por internet que uno la puede revisar, si te toca tomarte un antibiótico o el fármaco que sea, mira cuáles son sus efectos colaterales. Tratamiento para síndrome de Meniere. Ustedes han visto que generalmente se usa mucho lo que es el corticoide, el diurético y los antihistamínicos. En las crisis, ¿ya? Sobre todo en la fase activa, el uso de betahistina en una dosis de 16 miligramos cada 8 horas, ¿verdad? Generalmente uno la usa de 7 a 10 días y según vaya evolucionando la persona, se ajusta esa dosis, ¿verdad? Esta es una dosis máxima, 16 miligramos cada 8 horas. El uso de diuréticos, como lo vimos en algunas patologías pasadas, ya ustedes lo conocen, el uso de la hidroclorotiazida, ¿verdad? Que lo que hace es disminuir esa presión de la endolinfa, ¿cierto? Y lo que hace es reducir esa presión por la disminución del líquido perilinfático y endolinfático. Y también se puede, esto es una dosis máxima también, 50 miligramos al día, la cápsula o tabletica de hidroclorotiazida viene de 25 miligramos, en este caso utilizarías una dosis de 50 miligramos, una dosis máxima diaria, durante un mes, y hay que mirar cómo va la evolución del paciente
si está presentando menos episodios, si la triada que ya vimos se viene disminuyendo, si los episodios son menos frecuentes, los acúfenos son menos frecuentes. Y ojo, también en este caso, como es un medicamento que se mete con la función renal, también durante ese mes o antes de que se cumpla el mes, usted tiene que también mirar cómo está la función renal del paciente, cómo están los productos azoados de la sangre, como es el BUN, la creatinina y el ácido úrico. Entonces hay que tomarle esos controles para ver cómo está el paciente. Se debe añadir medidas higiénicas, abandonar cualquier actividad que se esté llevando a cabo. Esto es, en los casos más severos, en los moderados a severos, es incapacitante. Paciente con pérdida del equilibrio, ¿verdad? Ni siquiera puede estar solo. Adoptar la posición de reposo en decúbito en un lugar tranquilo, prevenir los cambios rápidos de postura. Entonces, bueno, hay una recomendación aquí, cuando las crisis no son muy intensas, a veces no hay que ni usar tratamiento farmacológico. Pero cuando los episodios y las crisis de la triada son frecuentes, ya ahí sí tienen esta opción de usar los diuréticos y los antihistamínicos. Bueno, obviamente hay que disminuir el consumo de sal. Acuérdense que la sal es el consumo alto de sal es uno de los factores de riesgo para sufrir crisis hipertensiva. Recuerden que el paciente hipertenso generalmente se le recomienda la restricción del consumo de sal. Debe disminuirle la sal a los alimentos. En este caso también a estos pacientes. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que se aumente la presión de la endolinfa y la perilinfa y se produzca el hidrox, ¿ya? El agua, el alcohol y la nicotina, todos estos son productos que producen hipertensión. Evitar el estrés también. Acuérdense que el estrés también es un factor. Cualquier emoción, ya sea estrés, ya sea una alegría inmensa, ya sea, bueno, todo lo que produzca alteraciones en la hemodinamia, en la presión arterial, te puede afectar al paciente con síndrome de Meniere. Y ya por vía tópica, ¿verdad? Nosotros podemos usar gentamicina o corticoide por vía intratimpánica. El control del vértigo, esto generalmente se hace con el reposo y mantener la posición de reposo. Vamos a mirar. El uso de corticoides, como les dije anteriormente, ya este es otro fármaco que hace parte del tratamiento de la fase aguda. Es el fármaco que mejor se absorbe y se difunde en el oído interno, o sea, tiene una capacidad de absorción de más del 90%. Y dice que la dosis ideal por vía intratimpánica es de 24 miligramos o mililitros hasta llenar el oído medio. Sí, esto es generalmente el tratamiento en la fase aguda. ¿Sí? Aquel paciente que presenta más de 2 episodios de vértigo que duren más de 20 minutos, la presencia de hipoacusia establecida y los acúfenos establecidos también. Medidas quirúrgicas. Bueno, creo que ya lo vimos en una diapositiva anterior, aquí lo recordamos. La descompresión del saco endolinfático, eso lo que produce es una descompresión, una disminución en la presión del espacio endolinfático, ¿verdad? Y si usted disminuye la presión, pues va a disminuir los síntomas en el paciente. Hay otro procedimiento que es la neurectomía vestibular, es un tratamiento definitivo para la curación de ese paciente que sufre enfermedad de Meniere unilateral, ¿verdad? Y con audición útil. El 95% logra el control del vértigo, ¿sí? La audición se preserva en más del 95% de los pacientes. O sea, este procedimiento es uno de los procedimientos más efectivos para este problema. Bueno, ya son técnicas quirúrgicas, acceso retrosigmoideo o de fosa media. Y bueno, ya estos son algunas complicaciones quirúrgicas que se puedan presentar. Pero en definitiva,
es el tratamiento correctivo, ¿sí?, para la enfermedad ya establecida. Ok, entonces vamos a ver el otro tema. No sé si tienen alguna pregunta con síndrome de Meniere. Bueno, cuando me refería al final de cada presentación, ¿no? Para los que tengan preguntas. Profe, una pregunta. Correcto, dígame. Cuando hablábamos de los efectos colaterales que tenían algunos antibióticos, estábamos generalizando todos los antibióticos. Muy buena pregunta. Bueno, vamos a buscar la diapositiva. Bueno, cuando estábamos hablando de los efectos colaterales, bueno, aquí está. Generalmente hay unos antibióticos que son ototóxicos, es decir, le gusta acumularse en el oído y producir toxicidad en todas las estructuras del oído. Entonces, intoxican las células, ¿sí? Y pueden producir, además de esta alteración, como el síndrome de Meniere, otras que hemos venido estudiando. Entonces, yo les mencionaba el uso de, ustedes saben que hay una clasificación de antibióticos, pero aquí no vamos a ahondar en ese tema. Les voy a mencionar específicamente cuáles son los que producen mayor otoxicidad, ¿verdad? No todos los antibióticos producen otoxicidad, no todos, ¿ya? ¿Cuáles son? La ciprofloxacina, que pertenece a la clase de las quinolonas, ¿verdad? Ese es un antibiótico que, entre otras cosas, muchachos, los médicos les gusta mandarlo mucho para las infecciones urinarias, para las infecciones de piel, para las infecciones del tracto respiratorio. Es un antibiótico que se usa bastante. Pero, oh sorpresa, es un antibiótico que últimamente está presentando mucha resistencia bacteriana. Es decir, ya no está sirviendo para esos trastornos respiratorios, esos trastornos de la piel, etcétera, ¿sí?, los que mencioné. Y están los otros, que son los aminoglucósidos. Les mencioné el uso de amicacina. Esto es un antibiótico que también se usa mucho para enfermedades de la piel, ¿ya?, para los abscesos, cualquiera que sea la ubicación del absceso. Es un antibiótico que le gusta mucho intoxicar el oído, sobre todo el oído medio y el oído interno, que inclusive puede dejar una hipoacusia permanente a la persona, ¿ya? Entonces, no son todos los antibióticos. Inclusive, hay otro tipo de drogas que no son antibióticos, que también son ototóxicos. Por eso les digo, hay que mirar si usted conoce a alguna persona con problemas de oído, con problemas de vértigo, si usted mismo lo sufre, cuando vaya a tomarse una droga, desde un Dolex, un acetaminofén en adelante, mire cuáles son los efectos colaterales, porque yo les explicaba que, bueno, el fármaco debe actuar como nosotros queremos que actúe, ya sea antibiótico, ya sea analgésico, ya sea antipirético, ya sea antihistamínico. Pero así como ese fármaco tiene ese efecto farmacéutico, farmacológico, también tiene otros efectos. Un efecto tóxico, como lo acabamos de mencionar, un efecto adverso, es decir, un efecto que tú no deseas que ocurra, pero que ocurre y que se puede presentar. Por ejemplo, hay personas que toman antihistamínico y les produce sueño. O sea, ¿qué quieres hacer con el antihistamínico? Quitar un prurito, en el tratamiento, por ejemplo, del síndrome de Meniere, que también se usa, pero a algunas personas les produce mucho sueño. O sea, efecto sedante, es un efecto adverso. Y hay otro efecto de los fármacos, que es el alérgico, ¿verdad? Ojo, uno siempre hace alergia a lo que ya ha estado expuesto, ¿ya? La persona siempre hace alergia a un fármaco que tomó alguna vez en su vida, o a algún alimento que tomó alguna vez en su vida, ¿sí? Uno siempre hace alergia a lo que ya estuvo expuesto. Y ese es el otro efecto que puede tener un fármaco. En definitiva, pues el uso de quinolonas y aminoglucósidos son los fármacos antibióticos que producen mayor toxicidad en el ser humano. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, ¿el síndrome de Meniere no tiene una etiología concreta hoy en día? No se conoce, no se conoce, pero sí hay factores asociados, por ejemplo, el paciente hipertenso. ¿Mm? Por eso, cuando les hablaba de la restricción de sal, menos de 2 gramos al día, el alcohol y la nicotina son porque son fármacos que aumentan la presión, ¿sí? Y las mayores crisis, si ustedes tienen familiares hipertensos, cuando hacen una crisis hipertensiva, ellos manifiestan sensación de vértigo, ¿sí? Tienen un Meniere ahí agudo, pues, podríamos decirlo así, pero no hay una etiología conocida en el momento. ¿Sí? Hay una alteración en el equilibrio de las endolinfa y la perilinfa, pero no se sabe por qué todavía. Sí hay factores asociados. Hay factores asociados, hay enfermedades asociadas, hay diagnósticos diferenciales asociados y bueno, ese es el tema. Ok, entonces si no hay más preguntas, seguimos con laberintitis. Aquí no me cogió. Vamos con la laberintitis. Bueno, ustedes saben que ya hemos visto todas las estructuras del oído interno, el oído medio y el oído externo. Sabemos que el oído interno se encuentra dentro del hueso temporal, es una estructura intraósea, netamente. Y dada esta ubicación, pues es de las estructuras más complejas, ¿sí? Tanto para la parte fisiológica, ¿verdad? Que ya la vimos, que ya la explicamos, como para la parte patológica, porque el oído interno puede estar asociado a patologías neurológicas, patologías netamente estructurales, ¿sí? Que tienen que ver con esa estructura ósea donde se encuentra alojado, ¿sí? Patologías metabólicas y de tipo cardiovascular también, como lo hemos mencionado, la presión arterial, de tipo metabólico también, como por ejemplo la diabetes. Entonces, encontramos ese oído interno, pues ya con estas estructuras que ya ustedes conocen, se divide en 3 partes: anterior, media, vestibular y posterior. Ahí está, nuevamente, todas las estructuras del oído interno. Los conductos semicirculares, posterior, anterior y lateral. Las ampollas, el vestíbulo, la cóclea, que es un caracol, la cúpula de la cóclea. Bueno, ya esto ustedes saben que lo hemos visto. Lo hemos visto en nuestros diferentes encuentros. Entonces, y morfológicamente, todas estas estructuras, el laberinto óseo, en el cual circula la perilinfa, el membranoso en el cual circula la endolinfa, el vestibular, que se divide en utrículos, sáculos y canales semicirculares, que a su vez se dividen en anterior, posterior y lateral, el conducto coclear, ¿sí? Bajo el sacro, el cual se une el conducto de Reuniens, de Hensen, las membranas de Reiner, membrana basilar, el laberinto coclear constituido por el calacol y el órgano de Corti, y las rampas vestibular, donde circula perilinfa, la medio coclear, en la cual circula endolinfa, y la timpánica, en la cual circula perilinfa. Entonces, ¿qué es una laberintitis? Definición. Es la inflamación localizada o difusa, es decir, hay un punto de localización o varios puntos de las estructuras contenidas en las cavidades laberínticas. Puede ser consecuencia
de un proceso vírico y de hecho es la causa más frecuente, y o como consecuencia de una patología de vecindad. Recuerden pues que los trastornos pueden ser estructurales, como les dije, pueden ser metabólicos, pueden ser infecciosos. Entonces, todo esto puede producir inflamación. Ustedes saben que el término itis implica inflamación. Eso se llama laberintitis. Y puede ser un proceso agudo o puede ser un proceso crónico. Generalmente se desarrolla por una otitis media crónica. La erosión ósea producida por este cuadro proporciona un camino que pone en comunicación del oído medio con el oído interno. A través de esta vía la infección llega al laberinto, y esto ocurre generalmente en la otitis media crónica con colesteatoma, patologías que ya hemos estudiado ampliamente en este curso. Bueno, entonces, ustedes saben que las otitis medias agudas generalmente son síndromes otológicos pediátricos, también ya ampliamente vistos aquí en nuestras presentaciones, ¿verdad? Vamos a mirar. Recuerden que por continuidad podemos tener este proceso infeccioso o inflamatorio por la vía retrógrada, o sea, por detrás a partir de las meninges. Recuerden que son 3: aracnoides, pía madre y dura madre. Y eso se da por la entrada de bacterias al oído interno desde el líquido cefalorraquídeo en pacientes con meningitis, es decir, por comunicación directa, ¿ya? Bueno, en esos casos hay una colección purulenta desde la cisterna aracnoidea. La aracnoide es la capa que colinda o es vecina pues, de las estructuras del oído interno en la base del cráneo, y se puede extender hasta el laberinto y producir este fenómeno, ¿verdad? En este caso, generalmente afecta a los dos oídos, es bilateral. Cuando el origen es por una meningitis, generalmente es bilateral. Entonces ahí está la fisiopatología. La infección al inicio puede ser limitada y provoca inflamación limitada. Generalmente puede ocurrir en un sitio específico, ¿verdad? Se asienta habitualmente en la pared externa del conducto semicircular horizontal en las proximidades de la fístula, y se convierte posteriormente por vecindad en una laberintitis difusa. O sea, de un cuadro agudo hay un cuadro inflamatorio localizado, sucede pues la diseminación del proceso infeccioso o inflamatorio y se puede convertir en una laberintitis difusa. Entonces, normalmente, dependiendo de la evolución y de la agresividad de la lesión, esa misma agresividad de la lesión depende del agente patógeno, ¿ya? Si es una bacteria o es un virus altamente virulento, la evolución de la enfermedad naturalmente será más rápida del cuadro clínico. Entonces, en esa primera fase se produce una laberintitis serosa, o sea, netamente el proceso inflamatorio primario, se produce hiperemia, es decir, que como hay un proceso inflamatorio de causa infecciosa, esta hiperemia o enrojecimiento del laberinto es porque todos esos elementos formes de la sangre se van hacia esa estructura, ¿ya? Glóbulos rojos, glóbulos blancos principalmente. Hay un aumento de la permeabilidad capilar. Los vasos sanguíneos no son conductos cerrados, ¿verdad? Uno cree que es como una manguerita, ¿no? El conducto sanguíneo son conductos fenestrados, es decir, según la situación, ellos permiten el ingreso de moléculas al vaso sanguíneo o la salida de las mismas moléculas del vaso sanguíneo hacia el espacio extracelular, ¿verdad? Entonces, dado este aumento de la permeabilidad capilar por este proceso infeccioso, se produce un derrame seroso, por eso se llama laberintitis serosa. Este es el inicio del proceso inflamatorio
Aquí generalmente, si tratamos la causa, ya sea viral o bacteriana, no hay daños irreversibles. O sea, el procedimiento, si usted hace manejo antibiótico, manejo antiviral y todo aquel manejo asociado para recuperar a ese paciente, los daños, no hay daños irreversibles, no hay daños totales en las estructuras, no hay daños establecidos. Y generalmente evoluciona la recuperación y de la audición también, ya sea de manera parcial o totalmente. Generalmente, en la mayoría de los casos, es total la recuperación de la audición. Y la otra fase es la laberintitis purulenta, es decir, que si no hay manejo antibiótico, ni hay tratamiento de la causa, ¿verdad? Es decir, si se descartó que fue un virus, si se descartó que fue una bacteria, y si no recibió el tratamiento antiviral o antibiótico adecuado, y se deja que esa laberintitis progrese, se convierte en laberintitis purulenta. La infección progresa y el oído interno se llena de pus y destruye los delicados epitelios, es decir, todo ese tejido, ¿verdad?, que propicia todos esos eventos de la agudeza auditiva del oído interno, puede producir pérdida de la función auditiva, que puede ser irreversible. Entonces, fíjense aquí en este punto la importancia de tratar a tiempo las causas de una patología del oído interno, en este caso específico la laberintitis purulenta o la laberintitis aguda. Entonces ya sabemos que hay dos cursos, la serosa, que si se trata a tiempo, no reviste daños importantes, pero si no se trata a tiempo, sí puede revestir daños importantes. Entonces puede pasar a la segunda fase, que es la purulenta, en donde el epitelio se llena de pus y se dañan todas las estructuras importantes del laberinto. Por eso siempre, cuando se presentan estos casos, yo siempre digo algo: cuando hay alguna alteración a nivel de oído, a nivel de nariz, a nariz de boca, garganta y principalmente de los ojos, siempre hay que consultar a tiempo. Siempre hay que consultar a tiempo. Cuando usted vea una lesión de cualquier estructura de los órganos de los sentidos que pueda representar un importante peligro para estructuras internas, siempre consulta a tiempo. Siempre consulta a tiempo. Bueno, en estos tiempos, pues como tenemos esta pandemia y pues las consultas externas se han disminuido, dadas las diferentes circunstancias, bueno, uno puede consultar, ¿ya? Las GPS y las clínicas y hospitales pues ofrecen la posibilidad de que la gente pueda llamar, decir cuál es la sintomatología que tienen y poder abordar el caso de manera perentoria, de manera, como les diré, de manera inmediata, para que no suceda esto. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? Ojo con ese paciente con otitis media crónica. Ojo con ese paciente con otitis media crónica. ¿Sí? Mirad cómo están esos eventos, cuántos eventos presenta durante el año, ¿no? Dice que la aparición es más o menos insidiosa, es decir, que esto es consecuencia de esto. Si el paciente viene con infecciones recurrentes del oído medio, ojo, que te puede afectar el oído interno, ojo con eso. El término insidioso quiere decir que aparece varias veces, más de 2 veces al año. Bueno, y aquí están algunos parámetros, algunos elementos con los cuales, esto es clínico, con los cuales podemos hacer diagnóstico. Otitis media recurrente crónica, disminución de la agudeza auditiva,
para frecuencias agudas asociadas a acúfeno. Ojo, volví a aparecer el acúfeno, acuérdense que lo vimos por allá en el síndrome de Meniere, pero el síndrome de Meniere no tiene este antecedente como importancia, y ahí vamos haciendo diagnóstico diferencial, síntomas vestibulares, sensación de vértigo, mareos, vértigo posicional, episodios agudos de vértigo. En ocasiones, hipoacusia neurosensorial profunda y crisis de vértigo. ¿Sí? Estos síntomas pueden ser más agudos. Y bueno, otro síntoma, que es el nistagmo hacia el lado de la lesión. ¿Sí? Este es otro síntoma que vimos en el síndrome de Meniere, ¿cierto? Pero como les hemos dicho, no va acompañado de, y es ahí donde hacemos la diferencia, no va acompañado de un diagnóstico previo o un antecedente de otitis media crónica. Romber hacia el lado contrario. ¿Qué es el romber? Alguien que se acuerde por ahí, ¿qué es el romber? Signo de romber positivo. Bueno, se los voy a dejar de tarea. Eso es un signo neurológico de posición. Lo buscan ahorita que terminemos la clase. Ok. Esto en cuanto al diagnóstico de la primera fase, que es la difusa serosa, que son los primeros síntomas inflamatorios. Y la difusa purulenta, de inicio brusco, esta es más severa. Cuadros vertiginosos severos y hipoacusia como síntoma intenso, ¿sí? Y permanente. Dice que el cuadro es destructivo, es decir, si esto incapacita más a la gente. ¿Sí? La diferencia aquí es que el nistagmo se produce hacia el lado sano. El signo de Romber hacia el lado afectado. Y se produce anulación definitiva de la función vestibular y una sordera total irrecuperable. Es decir, fíjense aquí, la función vestibular, que es la del equilibrio, perdida totalmente. Y la función auditiva, totalmente irrecuperable. Y no se olviden, porque como vimos al principio, esto puede estar relacionado con un cuadro de meningitis también, ¿sí? La aracnoides, que es una estructura que es vecina al oído interno. La fiebre dice que no es un síntoma típico de la laberintitis, pero puede ocurrir. Pero si hay fiebre y se presenta esta disfunción vestibular y una sordera total, ojo, sospeche meningitis. Y ¿cómo hacemos o cómo sospechamos que es meningitis? Bueno, estas son las alteraciones que se pueden presentar en el oído interno, ¿verdad? Fiebre, disfunción vestibular e hipoacusia. La triada, fiebre, disfunción vestibular e hipoacusia, perdón. Pero ¿cómo yo sospecho una meningitis? Si de casualidad ustedes se la encuentran un día que hagan una consulta, les lleven un paciente, o ustedes vayan a algún paciente a su casa, o les hagan una consulta vía WhatsApp, que están de moda últimamente. ¿Cómo sospechamos meningitis? Bueno, que el paciente presente fiebre, ¿verdad? Presente fiebre, en primer lugar. En segundo lugar, que tenga alteraciones neurológicas, es decir, que ese paciente presente dolor de cabeza, vértigo, que hable incoherencias. Y el síntoma, o el signo más bien, el signo principal de la meningitis es que el paciente presenta lo que se llama signo de Babinski positivo. ¿Qué es el signo de Babinski positivo? Que cuando nosotros vamos a flexionar la cabeza del paciente no podemos hacerlo. Está agarrotada, está endurecida el cuello del paciente. No lo podemos hacer, y si lo podemos hacer, se le aumenta la cefalea al paciente, el dolor de cabeza. Entonces no se olviden, en este caso,
de la laberintitis difusa purulenta. Si el paciente atípicamente presenta fiebre, presenta cefalea, presenta alteraciones neurológicas y hay otro síntoma es irritabilidad, es decir, ese paciente no puede escuchar un sonido, no puede escuchar un ruido porque se vuelve hasta violento. Y si presenta endurecimiento al flexionar el cuello, es decir, el cuello está como una piedra, ese es un signo de Babinski positivo y es un signo patognomónico de una meningitis de cualquier origen, puede ser bacteriana, puede ser química, puede ser viral. Generalmente en los pacientes adultos es de origen viral y en los niños generalmente es de origen bacteriano. Entonces, ojo con eso y mucho cuidado, ustedes tienen que preservar todas esas normas de prevención porque una meningitis se puede contagiar fácilmente, es muy contagiosa. Bueno, entonces ya habíamos dicho que la laberintitis puede localizarse en un solo sitio de las estructuras del laberinto, o puede localizarse en varias estructuras, ¿sí? Si está circunscrita, que es la más leve, por decirlo así, hay una sintomatología discreta, es decir, ahí puede presentar un vértigo, ¿sí? Con los cambios de presión, con los cambios de posición, ¿sí? Y la local o difusa, pues tenemos que tener en cuenta el antecedente de otitis media crónica, el vértigo, que puede ser ligero o puede ser severo, náuseas y aumento de la disminución de la agudeza auditiva. Y principalmente, ya para hacer un diagnóstico definitivo, la aparición del nistagmo hacia el lado patológico al ejercer presión positiva sobre el lado afectado. Este nistagmo también lo pueden conseguir aplicando unas goticas, ya sea de suero fisiológico, en las cuales ustedes le han aumentado la temperatura, las han calentado, ya. Esa es la prueba de calor. Ahí está el Romberg. Lo iba a poner a investigarlo, pero bueno, ya lo tenemos aquí. Cómo se diagnostica el síndrome de Romberg, que ustedes lo pueden hacer también como una exploración semiológica que ustedes también deben hacer. Paciente de pie en posición firme con ojos cerrados. Si existe una perturbación vestibular, el sujeto tiende a inclinarse hacia un lado. Sería Romberg positivo. Se inclinaría hacia este lado, ¿cierto? Eso se llama lateropulsión. E inclusive el paciente se puede caer. Si usted lo coloca en esta posición y está para este lado, se inclina para este lado, generalmente el oído afectado es ipsilateral, o sea, del mismo lado, para que él se mueve o se inclina. Bueno, lo tenía así, y si el paciente se inclina hacia el lado izquierdo, la afectación puede ser del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Y si lo ponen en posición firme, de pie y recta, y se inclina para el lado derecho, puede estar la lesión del lado derecho. Se llama Romberg laberíntico, signo de Romberg. Es un signo de coordinación y de posición. La exploración del nistagmo, ¿cómo la deben hacer? Deben ser examinados primero en la posición central. O sea, ustedes hacen un examen otológico primero y un examen oftálmico, o sea, externamente hablando, no van a hacer una oftalmoscopia, ¿no? Van a verificar que su mirada esté en posición correcta, que no tenga ninguna alteración en el paciente. Luego se le pide al paciente que cubra uno de los ojos y con el otro siga el dedo examinador colocado a 60 centímetros de los ojos del paciente. El dedo debe moverse con cierta lentitud hacia el límite de la visión periférica. Se hace que el paciente dirija la mirada hacia arriba y abajo y a los lados, evitando que se desvíe la mirada para evitar que el médico examinador se confunda con el nistagmo fisiológico de la mirada externa. Luego, con el ojo contralateral se repite el proceso. Bueno, esto es una manera de hacerlo, ¿verdad? Pero una manera más concisa, precisa y diagnóstica de hacerlo es con el uso de temperatura, las gotas de calor.
Bueno, estos son exámenes de tipo médico. Ahí está la prueba de calor. Ahí están unos exámenes para también verificar el nistagmo. Vamos a andar en eso, ya la audiometría ya la vimos, cómo se hace. ¿Sí? Y ahí, como ustedes lo pueden apreciar, hay que hacer diagnóstico diferencial. Y como les dije en primera instancia, el signo o el antecedente que prevalece en la laberintitis es la otitis media crónica. ¿Sí? Entonces, para hacer ese diagnóstico diferencial con estas otras patologías que se puedan presentar, usted tiene que tener como antecedente una otitis media crónica recurrente en el paciente para poder hacer una sospecha clínica de esta patología. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Pues tratar la causa de la otitis media aguda o la otitis media crónica. Pues si es una otitis media aguda supurada, pues practicar la meningotomía, que es romper la membrana timpánica y extraer el pus, ¿verdad? Instaurar manejo antibiótico, cefalosporina de tercera generación, en altas dosis puede ser una ceftriaxona. Hacer un cultivo de ese líquido purulento, ¿verdad? Para determinar si esa cefalosporina es el antibiótico correcto que estamos utilizando o si debemos utilizar otro de más amplio espectro. Y si la laberintitis se produce con hipoacusia neurosensorial profunda y el vértigo es grave, y además de eso, como les dijimos anteriormente, el paciente presenta fiebre y los otros síntomas para pensar en una meningitis, hay que darle tratamiento a la meningitis. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí de esta charla? De este tema, perdón. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con la neuronitis vestibular. Yo necesito saber si me están oyendo. ¿Me están oyendo? Pero es una pregunta. Sí, Sí. señor, sí lo estamos escuchando. Nosotros vamos a tener acceso a estas diapositivas luego de la clase. Sí, estas diapositivas yo las voy a bajar, pero no en formato PPT, sino en formato PDF, para que ustedes las tengan. Yo creo que yo les mandé las anteriores. Sí, sí, Yo las usted nos anteriores se las mandó las mandé. anteriores. Sí, yo claro, todo el material se les envía. Y Ok, esto lo vamos a subir a la plataforma YouTube. Yo después les doy el canal. ok, Yo perfecto. lo subo, no les digo que esta noche, porque esta noche estoy de turno. Será mañana, entonces lo subimos mañana y las 5 o 6 personas que no pueden conectarse, pues para que lo vean en su momento cuando lo puedan hacer. ¿Ok? Ok, Y la profe, diapositiva, el material se les va a enviar también a su correo común que ustedes tienen, como lo hemos hecho. Ok. La neuronitis vestibular, ¿verdad? Que hace parte de los trastornos de los que hemos venido hablando, también del oído interno, pues ya aquí nos referimos más que todo a la parte de coordinación como tal, ya es una patología que afecta el equilibrio de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y esta, en el 90% de los casos, sí es causada por virus, ¿ya? Y generalmente, ya ustedes han hablado de eso cuando hablaron del neurinoma, generalmente lo produce la familia del herpes virus, que daña el nervio vestibular, ¿sí? Y si daña el nervio vestibular, estamos afectando la parte del equilibrio. Entonces, mucho cuidado con el virus del herpes. Aparentemente, el herpes simple es un virus que en la mayoría de la población tiende a no causar
tantos trastornos, ¿verdad? Pero si ese virus se vuelve agresivo en una persona, por ejemplo, en una persona que está inmunológicamente comprometida, es decir, que no tiene muchas defensas para defenderse de los, de los diferentes agentes patógenos, perdón, puede ocasionar diferentes alteraciones, incluyendo esta que estamos viendo, una neuronitis vestibular, una inflamación del nervio vestibular, ¿verdad? ¿Qué te va a ocasionar? Trastornos en el equilibrio, ¿verdad? Y ojo con eso, o sea, si te produce nada más trastornos en el equilibrio, no te debe producir trastornos a nivel auditivo. Y eso es uno de los parámetros a tener en cuenta para los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Nada más produce trastornos a nivel del equilibrio, más no produce pérdida de la agudeza auditiva. Ojo con eso. Para los que de pronto no se acuerdan, esta es la enfermedad, las infecciones por el virus del herpes simple es la enfermedad del beso, ¿ya? Se transmite por el beso y por las relaciones sexuales. El virus del herpes tiene la particularidad de que tú lo tratas, correcto. El tratamiento generalmente es aciclovir, 800 miligramos cada 8 horas en persona adulta. En los niños ya hay que calcular las dosis. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado con esas personas que les gusta besar a los niños en la boca. Eso no se debe hacer. La persona adulta no debe hacer eso. Esto es una de las causas. No deben besar a los niños en la boca por esto. Un adulto le puede transmitir el herpes virus al niño. Ustedes saben que estos virus se comportan de una manera, bueno, no todos. Ciertos tipos de virus se comportan de una manera más agresiva en los niños, porque ustedes saben que ellos apenas están desarrollando su sistema inmunológico. Y pues ellos, los niños, al no tener completamente desarrollado su sistema inmunológico, tienen posibilidades limitadas de defenderse. Bueno, aunque eso no pasa con el coronavirus. Aquí entre paréntesis. Con el coronavirus lo que ocurre es que el coronavirus, como creo que se los expliqué en la charla que tuvimos, el coronavirus se mete a las células. A ellos les gustan mucho las células del sistema respiratorio. ¿Pero por qué? Porque en el sistema respiratorio hay un receptor que se llama ACE2. Entonces, ustedes saben que el virus se llama coronavirus porque parece una corona. O sea, las espículas parecen las espículas de una corona. Esa espícula se mete a ese receptor y por ahí se mete el virus. Eso en un adulto. En un niño, ¿qué es lo que pasa? Que ese receptor ACE2 no está desarrollado. Entonces es un factor protector para los niños. Aunque pues hay niños en los cuales sí se ha presentado casos de infección por coronavirus, pero ya son casos esporádicos. Fíjense que la población en general, la que más sufre con esto son las personas mayores de 60 años. Por eso deben cuidar a los abuelitos. Bueno, volviendo al herpes virus, recuerden que también es un microorganismo que le gusta mucho, el herpes le gusta mucho todo lo que tiene que ver con tejido nervioso. Él es bastante gustoso de las células nerviosas, ¿sí? Y recuerden que también ya ustedes en uno de sus seminarios lo dijeron, lo que produce a nivel de nervio facial, ¿sí? Ahorita vamos a ver esa patología. Aquí específicamente en el vestíbulo, el nervio vestibular, cuando lo daña, pues obvio va a producir trastornos en el movimiento y trastornos del equilibrio, ¿verdad? Entre oído interno y el cerebro. Entonces recordemos las estructuras, ¿verdad? Aquí el oído externo, oído medio, oído interno, canal auditivo, trompa de Eustaquio, oído medio, aquí la membrana timpánica, y aquí está el nervio vestibular con su sistema. Aquí es donde se puede presentar la alteración. Aquí es donde se mete el virus del herpes simple y empieza a provocar trastornos inflamatorios. Por eso es que se ve así.
produce edema, calor, rubor en el nervio, se inflama, se hincha, ¿verdad? Y por eso se presentan las alteraciones a nivel de estas estructuras. Ustedes saben perfectamente que esta parte, que es la parte vestibular, tiene mucho que ver con los trastornos del equilibrio, ¿verdad? Entonces, también hay otras causas, además de la inflamación: una disminución del flujo sanguíneo en el oído interno, la exposición a agentes tóxicos o sustancias alérgicas. Vuelvo otra vez. Lo que tiene que ver con las presiones arteriales. Si usted se le sube la presión, se le disminuye el flujo sanguíneo en el oído interno, y por eso es que también esto, como consecuencia, produce la inflamación del nervio vestibular, ¿verdad? Porque no está pasando oxígeno. ¿Sí? Y por eso es que esas personas hipertensas, recuerden lo que les dije al principio, tienden a hacer vértigo. ¿Sí? La exposición a agentes tóxicos, obvio. Los tóxicos, y hablamos, por ejemplo, en un principio de los antibióticos, de las quinolonas y los aminoglucósidos, se acumulan aquí, ¿sí? En los conductos semicirculares, bueno, en el vestíbulo. Y también lo que produce es que este nervio no se nutra, ¿verdad? No circule sangre, no haya circulación del oxígeno, que es lo que más necesita el nervio, y se produzca una inflamación, ese nervio vestibular se inflame y produzca todos los trastornos que ya hablamos, que es la pérdida del equilibrio, sustancias alérgicas, ¿sí? Si ese mismo fármaco produce una alteración tipo alergia, si ese antibiótico le produce una alergia al paciente, también esto se inflama. Todo esto, todas estas causas producen inflamación, pero la principal es infecciosa. Entonces, ¿cuál es el síntoma y signo que podemos hallar en este paciente? Un vértigo agudo y repentino y severo, es decir, este paciente tiene pérdida del equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? Puede tener un romber positivo, un romber de equilibrio positivo, un nistagmo espontáneo, y estos otros síntomas que son menos frecuentes, pero se pueden presentar, que es mareo, náusea, vómito, y falta de equilibrio y dificultad para caminar. Entonces, como ya lo dijimos, este aspecto hace la diferencia. Bueno, ¿y cómo sé yo que es una neuronitis vestibular? No afecta a la audición de ninguna forma. O sea, el paciente te presenta todo esto, hasta dificultad para caminar, desde un vértigo hasta dificultad para caminar, pero escucha bien, oye bien. Entonces, ojo, eso hace parte del diagnóstico diferencial. La fase aguda dura hasta 5 días, mientras se resuelve el proceso inflamatorio. Mientras tanto, el paciente debe estar quietico. Este paciente se incapacita mínimo por ese periodo, ¿verdad?, para poderse recuperar. El vértigo desaparece durante 2 o 3 semanas, esto mientras el nervio se desinflama. Ya, si le hacemos el tratamiento correcto, el desequilibrio puede durar inclusive varios meses, desde moderado a leve. ¿Sí? Dice que la neuronitis vestibular no es recurrente. Entonces generalmente se presenta en episodios no frecuentes, no es recurrente, es decir, te ocurre un episodio una vez y rara vez te vuelve a ocurrir. Otra cosa que se me olvidó decirles del virus del herpes simple. Bueno, eso es un virus. Bueno, aquí está el tratamiento. Vamos a comentárselo después del tratamiento. El tratamiento, como pueden ver, de la causa, en el 90% es infeccioso, el manejo con aciclovir. ¿Y cómo sospecha que puede ser herpes? Por las lesiones que el paciente pueda presentar en la comisura labial o en los genitales, ¿ya? Que son unas vesículas acuosas, dolorosas bastante, que se pueden presentar en los labios o en los órganos genitales. Entonces,
hay que usar aciclovir, que es el antiviral adecuado para el herpes. Y el tratamiento puede ser de 3 a 4 semanas, más o menos. 800 miligramos vía oral cada 12 o cada 8 horas. Manejo antiinflamatorio, manejo de las náuseas, que puedes usar un antiemético, por ejemplo, la metoclopramida, el Placil. Y bueno, lo que quería comentar del virus del herpes es que este virus tú lo tratas, pero algunos residuos de este virus, algunos elementos de este virus pueden quedar en el organismo. O sea, tú tratas la viremia, ¿cierto? Tratas la infección como tal. En este caso, la infección en el sitio en donde está la anatomía del nervio vestibular, ¿verdad? En toda su anatomía, en este caso. Pero pueden quedar algunas partículas, algunos virus por allí en el organismo, ¿sí? En cualquier tejido. Ese virus se puede quedar allí, digamos, lo que atenuado, o sea, ahí escondidito. Cuando el organismo tiene alguna afectación, llámese una infección viral o una infección bacteriana, por ejemplo, si tú sufres de una gripita, una infección viral aguda, ¿qué hace el virus? El virus aprovecha que el organismo está ocupado luchando contra esa infección viral aguda y él emerge, ¿ya? Él vuelve a salir. Por eso es que lo que sí es recurrente son las lesiones en la boca y en los genitales, las vesículas que aparecen dolorosas en la boca y en los genitales. ¿Cómo se resuelve? Haciendo tratamiento con aciclovir. Esto es un virus emergente, él puede emerger cuando el organismo está ocupado en otras infecciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La epidemiología, una incidencia epidémica en determinados periodos del año. Bueno, nosotros aquí tenemos invierno y verano. Su prevalencia en la población es de 3 por cada 100.000 habitantes. Puede ocurrir en cualquier grupo etario, raro en niños, pero acuérdense de lo que les dije, porque los niños cuando presentan herpes es porque los han besado en la boca, ¿ya? O pues puede ser por algún signo de abuso sexual también, puede ser, ¿sí? Entonces, no es bueno que a los niños, los adultos los besen en la boca, pues bien se los digo, no se debe hacer. En la mayoría de los casos afecta a los adultos en edades entre 30 y 60 años, ¿ya? Fíjense que son los grupos etarios en donde más se puede presentar y es por igual en ambos sexos. Bibliografía. Ok. ¿Alguna pregunta en este tema? ¿Alguna pregunta en este tema? Upi, ¿me escuchan? Yo tengo que confirmar si me escuchan porque, bueno, ahí Sí, aparece profe. el... Ok. Ok, bueno, listo. Entonces, ¿alguna pregunta aquí? Con la infección por el herpes. Pregunten porque esta infección por herpes es una de las más frecuentes, ¿oyeron? Y no sería raro que ustedes se encuentren una neuronitis del laberinto. El nervio vestibular, perdón. Estoy revisando aquí el grupo. Ok, bueno, yo creo que ya entraron todos los que tienen que entrar ahí. 30 y ¿qué? Bueno, 32 personas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunten algo porque esta patología del cuadros infecciosos virales por herpes simple son muy, pero muy frecuentes, oye. Muy, pero muy frecuentes. El tratamiento es con aciclovir a dosis alta. Ya las dosis hoy consideradas son de 800 miligramos vía oral cada 8 horas. Las cápsulas de aciclovir vienen de 400 miligramos, que serían 2 cápsulas cada 8 horas. Y bueno, el tratamiento de 3 a 4 semanas. Y bueno, y se puede producir todos los síntomas que se le mencionaron, pero el paciente no presenta alteraciones auditivas. Eso como conclusión. Vamos con la otra.
Bueno, entonces siguiendo con las alteraciones de esas estructuras que acompañan el oído interno, tenemos el nervio trigémino, 5, el quinto par, tenemos el séptimo y el octavo. Esos son los tres que vamos a ver hoy, que son los que más nos interesan y son los que más me interesa que ustedes aprendan. Hay 12 pares craneales, ¿verdad? Todas con sus funciones, todos con sus diferentes ramificaciones, todos con sus diferentes patologías, pero me interesa que sepan estas porque son las que tienen más que ver con ORL, con las patologías del sistema ORL. Bueno, el nervio trigémino, yo creo que ya lo hemos mencionado, el quinto par craneal, ¿verdad? El trigémino es uno de los nervios que más inerva la cara, ¿verdad? Las fosas nasales, la orofaringe, y también tiene mucho que ver con la parte ocular. Por eso se llama así trigémino. 3 estructuras importantes. Entonces, cuando hay una inflamación del quinto par craneal, que también puede verse afectado en un gran porcentaje por el virus del herpes, ¿oyeron? El virus del herpes le gusta mucho el sistema nervioso y le gusta mucho todo lo que tiene que ver con el cráneo y la cara. A él le gusta mucho esa parte. Entonces, no es tan inofensivo, porque se mete con estructuras importantes, nada menos y nada más que con el oído, con los ojos, con la nariz, con la boca, el sentido del gusto. Y bueno, cualquier alteración del quinto par craneal te puede producir estos signos. Hiperestesia. ¿Qué es la hiperestesia? Sensación exagerada de los estímulos táctiles como la sensación de cosquilleo o entorpecimiento. Hiperestesia es cuando se aumentan esas sensaciones en el lado afectado. Acuérdense que el nervio trigémino por eso se llama par craneal, son de a dos. Inerva un par, un par inerva al lado derecho y el otro par inerva al lado izquierdo de la cara. Entonces, todas esas sensaciones, cuando el médico o ustedes como fonoaudiólogos que también puedan hacer semiología, examinan la cara, ¿verdad? Esa sensación el paciente la siente como exagerada, o sea, más de lo normal. La hipoestesia es lo contrario, que todas esas sensaciones táctiles que siente el paciente están disminuidas. Y la parestesia son todas aquellas sensaciones o conjunto de sensaciones anormales que siente el paciente, pero sin menester de que el examinador lo toque, ¿ya? O lo estimule. Él la siente por sí solo, no hay necesidad de un estímulo. En cambio, esta sí. Hay que tocar al paciente, hay que estimularlo, ya sea con un martillo de reflejo, ¿sí? Total es que el paciente tenga una sensación táctil, ya sea de hipertermia, ya sea un objeto caliente, un objeto frío, o una escobillita para tocarle la cara, ¿cierto? Total es que hay que tocar al paciente en estas dos, en esta no. En este el paciente la siente espontáneamente sin necesidad de estimulación. Y hay una patología que es la neuralgia esencial. Este es el nervio trigémino, miren, estructura importante. Inerva maxilar inferior y superior, inerva fosas nasales y parte de la frente y los ojos. Cuando el nervio se inflama por diferentes causas, ustedes saben que las causas pueden ser infecciosa, tóxica, metabólica, ¿sí? Por cualquier causa de que este nervio se inflame, te puede producir una neuralgia, que en patología, en medicina y pues en nuestro curso se llama neuralgia del trigémino.
Entonces se presenta con episodios de dolor. Ustedes se imaginan el dolor más intenso, el dolor más nivel 10 en toda la cara. Bueno, en una hemicara, ya sea derecha o izquierda. Paroxístico. Paroxístico quiere decir que entra y sale, es decir, ocurre por momentos. Punzante e intenso. Entonces, si alguien no lo ha sufrido, pues imagínese el dolor en una hemicara, en una de las hemicaras, en todas las estructuras de la cara, tanto derecha o izquierda. Puede durar minutos, ¿sí? No dura horas, sino segundos a minutos, y aumenta progresivamente. Esa es la característica principal, que va desde leve hasta moderado y severo. Vamos por el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Es otro de los nervios que, como inerva gran parte de nuestro rostro. También es tanto derecho como izquierdo, inerva hemicara derecha y izquierda. También toma todas estructuras a nivel frontal, a nivel ocular, a nivel nasal, a nivel maxilar y oral, ¿sí? Entonces, si se produce una inflamación, el cuadro que generalmente él presenta o produce es una parálisis facial. Una parálisis facial. Esas son esas personas que ustedes ven que pierden la movilidad de los músculos de un lado de la cara. Esa es la característica principal, que es unilateral. Ya. Se afecta un lado de la cara. Y este nervio cumple todas estas funciones: la movilidad de los músculos de la cara, la sensibilidad de lo que es el conducto del oído, controla las lágrimas y la saliva, se encarga del gusto y de la parte anterior de la lengua, ¿ya? Inerva la parte anterior, porque la parte posterior la inerva otro músculo, otro nervio que se llama glosofaringeo, y el nervio facial inerva la parte anterior de la lengua. Entonces, fíjense, si se llega a inflamar este nervio, todas las estructuras que comprometen. Entonces, cuando a un paciente se le inflama este nervio, por cualquier causa, se produce una parálisis de los músculos de la cara, de un lado de la cara, ¿ya? No puede arrugar la frente, no puede sonreír de ese lado. Ahí está. Se produce una parálisis facial. Hay una específica que se llama la parálisis de Bell. Este lado es el lado sano y este lado es el lado inflamado. Nótese que hay caída del párpado, ¿sí? Caída de la comisura labial del lado afectado. Y el paciente, uno como examinador le pide que sonría y nada más puede levantar es este lado. O sea, puede mostrar los dientes de este lado y aquí queda más bajo. O no los puede mostrar o queda más baja la comisura labial de este lado. Y puede producirse un síndrome que ya ustedes vieron, que es el de Reinsheim-Hunt. Fíjense, es la asociación de la parálisis facial y el herpes zóster. Esa parálisis facial que se produce es por infección por el herpes zóster. Aquí ustedes pueden ver que el lado afectado es el lado este. Aquí hay una caída del párpado y una caída de la comisura labial. Aquí se ve normal la caída de la comisura labial. El par craneal octavo, o nervio auditivo, o vestibular, o estatoacústico, ¿verdad? Ya pues vimos todas las alteraciones que se pueden producir, pero vamos a volver a nombrarlas porque ya aquí se trata de la patología como tal del nervio auditivo, ¿verdad? Principalmente, pues, la inflamación de este par craneal puede producirte la sensación de vértigo, que ya la hemos visto como una alteración de los órganos del oído que regulan el equilibrio, o del sistema nervioso central.
la manera en que la persona observa cuando ocurre un vértigo. Puede ocurrir la hipoacusia, ya término bastante estudiado, patología bastante estudiada y sus causas. El síndrome de Meniere, que ya lo vimos, ¿verdad? Ya la vimos la triada que produce el síndrome de Meniere. Y eso, pues, para nombrarle el quinto, séptimo y octavo pares craneales, que son los que más tienen que ver con patologías del oído interno. Ya este glosofaringio ya hace parte de otras estructuras y es el que inerva la parte posterior de la lengua. Ya aquí, pues, no vamos a ver esta estructura, listo. Entonces, si tienen alguna pregunta, hasta aquí terminamos todo lo que tiene que ver con patologías del oído. Si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, vamos a mirar un momentico aquí. Vamos a ver, 29 participantes, muy bien. A ver, deja de compartir. Ok, listo, entonces, un minutico, voy a mirar aquí mismo en mi equipo las revisiones de tema que se vienen para las próximas semanas. Déjenme revisar aquí, ya les voy comentando. De igual manera, si tienen alguna pregunta, me la dicen, me la escriben si quieren. Vamos a mirar aquí el programa que nosotros tenemos para terminar de desarrollar el semestre. Entonces, vamos a mirar aquí el plan calendario. Efectivamente, 16 semanas. Esta, en teoría, sería la octava semana. Bueno, entonces viene la unidad 2. Ya aquí terminamos oído. Fueron 7 semanas. Aquí en oído vendría un parcial, pero bueno, ustedes saben que no podemos calificar por el momento hasta que la universidad no nos autorice. De todas maneras, sí les tengo que decir que en algún momento tendremos que calificar, ¿verdad? En algún momento tendremos que calificar. Ustedes saben que esta fue una tutela, exactamente no sé qué semestre fue o qué programa, pero fue una tutela de los estudiantes. Entonces lo que ordena ese fallo era que no se calificara, entonces estamos cumpliéndolo porque eso fue lo que dijo el rector. Bueno, entonces viene unidad 2, nariz y senos paranasales, son 3 semanas. Yo creo que esas 3 semanas las podemos hacer en 2 máximo. Si ustedes, mañana yo sé que ya es festivo, viernes 1 de mayo, pero nosotros habíamos quedado en recuperar los días que no habíamos dado clase, pues bueno, por diferentes circunstancias. Entonces, yo creo que podemos aprovechar esas 2 horitas de mañana. De igual manera, pues yo sé que todos tienen sus actividades, tienen sus planes familiares, aunque sea en casa, pero yo pues quisiera aprovechar para empezar nariz y senos paranasales el día de mañana de 2 a 4 de la tarde. Y los temas que vienen es fisiopatología y semiología de la nariz, síndrome de insuficiencia ventilatoria nasal, síndrome de insuficiencia ventilatoria nasal 2, rinitis aguda, rinitis crónica, que se divide en alérgica, vasomotora, medicamentosa, sinusitis aguda y crónica. La tercera semana sería tumores de las fosas nasales, los senos paranasales, rinofaringe, hipofaringe. Eso lo desarrollaríamos en máximo 4 sesiones, 3 o 4 sesiones. Yo creo que en 3 las desarrollamos. En esa temática nos gastamos 2 semanas. Y la unidad 3 es faringe y laringe, que está
programada para 5 semanas. Los temas son patología de la faringe, amigdalitis. Ahí viene un seminario, ese tema está destinado para un seminario. Este tema lo voy a dejar ahí para ese seminario que ustedes van a presentar. Sin embargo, tengo que mencionar algunas patologías, ¿sí? Ya ustedes las dirán posteriormente, las reafirmarán en su seminario, al que le toque. Disfonías orgánicas funcionales, disfonías orgánicas congénitas. En la 4ª semana, disfonías de origen neurológico y parálisis de cuerda vocal. Bueno, estas 5 semanas yo creo que las podemos desarrollar en las 3 siguientes. Lo podemos desarrollar en 6 semanas, o sea, mes de mayo y la primera semana de junio, si mañana trabajamos. ¿Oyeron? Entonces, quedaríamos a expensas de lo que nos diga la universidad, porque, bueno, ustedes han sido un grupo que han adelantado, que han trabajado, ¿verdad?, con todas las materias. Entonces, ya lo que restaría con ustedes sería tomar la parte evaluativa, que ustedes saben que ya hablamos de eso a principio de semestre. Hay unos exámenes por hacer, obviamente, para no ser tan traumáticos, pues hay que ponerle fechas, digamos, no tan juntas a esos exámenes, unas fechas pues no tan seguidas. Y pues para los seminarios y los talleres que habría que hacer, también hay que ponerles unas fechas tentativas para no causar tanto trauma. De todas maneras, yo lo que les recomiendo es que vayan repasando, vayan estudiando, porque hay cosas que se olvidan. Yo les recomendé que fueran leyendo el tema antes de la charla, antes de la exposición. La leen, ahorita que terminemos aquí, la leen nuevamente. Y bueno, tenemos la posibilidad de recurso que es el video.